Saludo de inmediato a José Antonio Peraza, él es integrante de Unidad Nacional Azul y también es un expreso político de Nicaragua, uno de los que fue precisamente desterrado de su tierra y se encuentra actualmente en los Estados Unidos. José Antonio, el placer de saludarte, gracias por estar con el auditorio de Latinoamérica. Te saluda César García. Muy buenas tardes, César. Es un placer estar en tu programa y estoy a la orden para contestar las preguntas que tengas a bien hacerme. Bien, a propósito de esta coyuntura en la cual se hablaba de que el obispo Álvarez había sido liberado, recuerda tú que había mucha especulación y también intermediación por parte de países, el mismo Brasil. Lula había anunciado cuando estaba con el Papa que iba a ser un mediador para tratar de buscar su liberación, pero tú, que eres una persona muy cercana a Rolando Álvarez, cuéntanos, ¿sabes algo al respecto de las certezas sobre en dónde se encuentra, si se lo devolvió a la cárcel? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, César, mira, lo que sucede es que la información es un poco difícil de procesar porque es información que viene de diferentes fuentes, pero lo que sí hay claridad es que había una negociación intensa desde hace mucho tiempo y que se desarrolló de manera más profunda a partir del día lunes de esta semana entre el Vaticano, la Conferencia Episcopal y Monseñor y el gobierno de Nicaragua para la liberación del obispo Álvarez. Esta es segunda vez que el obispo Álvarez se queda a las puertas de ser liberado. La primera fue cuando fuimos liberados nosotros, que fue el 9 de febrero, y aparentemente fue liberado Monseñor Álvarez hace un par de días y fue regresado a la cárcel de la Modelo porque Monseñor Álvarez se rehusó a viajar si no se liberaba a los otros presos políticos, pero también él pedía que fuera el Papa el que le pidiese que abandonase Nicaragua. O sea, que si el Papa Francisco no le decía que abandonase Nicaragua, o sea, le diera una orden como su superior, él no lo iba a hacer. Aparentemente eso provocó la ira del gobierno y lo regresó a la cárcel Modelo. Nosotros ya sabemos de la posición de Monseñor Álvarez sobre ese tema, ¿no? Y lo mismo pasó con Monseñor Báez, otro obispo de la Conferencia Episcopal que fue exiliado en el 2018. Porque igual el Monseñor Báez no salió de Nicaragua hasta que el Papa le ordenó que se retirara por seguridad a su propia vida, ¿no? Entonces parece que esas son las condiciones, la negociación se rompió, estuvo en camino la liberación de Monseñor Álvarez, pero al final se truncó ante la negativa de Monseñor Álvarez de retirarse del país sin una orden papal y sin que lo acompañase posiblemente la gran mayoría de los presos políticos que aún permanecen en la cárcel. José Antonio, me parece muy pertinente que nos hagas una breve reseña de quién es el obispo Álvarez y qué está pasando en esta disputa, esta afrenta que tiene el dictador Ortega contra la Iglesia Católica. Bueno, Monseñor Álvarez es un miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, un miembro destacado y también es obispo de la diócesis de Matagalpa, que está al norte del país, una de las diócesis más importantes porque es la segunda ciudad, digamos, en población de Nicaragua. El obispo Álvarez siempre ha tenido un carisma muy especial con la gente de su diócesis, especialmente con la gente más pobre, especialmente ahora en la diócesis de Matagalpa. Él se ha opuesto a muchas iniciativas del gobierno, no de manera personal, sino acompañando, digamos, a su feligresía, principalmente con las explotaciones mineras y de ese tipo de cosas, ¿no? El gobierno siempre lo ha visto como un adversario político, que no lo es, desde luego, es su labor pastoral que lo ha llevado a esta confrontación con el gobierno. Y el gobierno de Nicaragua en este momento está en una cruzada de eliminar a cualquiera, ya sea institución o persona que se oponga a su, digamos, derrotero dictatorial, que ya no queda ninguna duda. El gobierno de Nicaragua y su policía ha cometido crímenes de lesa humanidad, no lo digo yo, lo dicen prácticamente todos los organismos de derechos humanos que tuvieron en Nicaragua a partir de la crisis del 2018. Y definitivamente que estamos en una situación del establecimiento de una dictadura que no permite la más mínima disidencia.
incluso se ha llegado a enfrentar a la Iglesia Católica. José Antonio, que es muy fuerte en Nicaragua. ¿has podido tú conversar en el tiempo en el que estuviste en condiciones similares con el obispo a propósito de aquello? ¿Cuáles son las condiciones que se vive cuando uno está en esa circunstancia, evidentemente privado de la libertad y sin saber cómo poder superar una situación en la cual ustedes estaban en pleno derecho de mostrar su disidencia, sus divergencias con lo que piensa Ortega? Es muy difícil hablar no solo con Monseñor Álvarez, sino con cualquier preso. Cuando nosotros entramos a la cárcel prácticamente no podíamos hablar ni con nuestros compañeros de celda. Estuvimos en un total aislamiento, me imagino que el obispo está en las mismas condiciones. Tenemos conocimiento que incluso cuando lo sacan de la cárcel, prácticamente retiran a todos los presos y a todas las personas para que ni siquiera puedan verlo cuando sale y cuando entra, por alguna condición médica que se le haya podido presentar. La dictadura tiene ese esquema, ¿no? El esquema es aislarte, decirte que te han abandonado, que nadie va a venir por vos, que ahí te vas a podrir en la cárcel. Y yo estoy seguro que deben estar usando los mismos mecanismos con Monseñor Álvarez. Yo estoy seguro, conociendo a Monseñor Álvarez, que es un hombre que no se va a dejar amedrentar por ese tipo de cosas, porque ya las conocemos, sabemos sus métodos, y por lo tanto no es que fácil, pero yo estoy seguro que esa prueba la va a superar con muy buenas calificaciones. Pero ¿es real, de acuerdo a la información que tú manejas, que hay un proceso que a corto plazo podría devolverle la libertad a Álvarez, o dependerá exclusivamente de la decisión que él tome? Es decir, de acuerdo a lo que tú dices, ¿solo el Papa podría hacer o convencer a Álvarez de que abandone Nicaragua? El proceso de negociación va a continuar. Escuché hoy al cardenal Brenes decir que él había hablado con Monseñor Álvarez y que de salud estaba relativamente estable, o sea que no tenía grandes problemas de salud porque era un hombre, bueno, de una salud bastante buena, ¿no? Yo creo que los procesos de negociación van a continuar. Para el gobierno de Nicaragua, tener preso a Monseñor Álvarez es como tener una brasa en la mano, y yo estoy seguro que ellos van a hacer, a pesar de que muestran, digamos, intransigencia, ellos son los más deseosos de salir de Monseñor Álvarez, porque eso les crea un gran problema en una sociedad tan católica y tan tradicional en esos temas en Nicaragua. Y además la participación de la Iglesia Católica en estos temas ha sido histórica en Nicaragua. Yo creo que el gobierno, a pesar de, digamos, sus bravuconadas y todo este tipo de cosas, es el más deseoso de salir del problema de Monseñor Álvarez. Creo que el Papa, la Conferencia Episcopal y Ortega y su gobierno y su esposa van a tener que atender este tema de otra manera, pero a mí no me cabe la menor duda que Monseñor Álvarez va a salir pronto. El día exacto, la hora, el mes, no te lo puedo decir porque nadie lo sabe. Claro. Igual pasó con nosotros, ¿verdad? Siempre nos decían, ahí se van a podrir en la cárcel, y de un día para otro cambió todo en cuestión de 2-3 horas. Entonces, estoy casi seguro que eso va a pasar con Monseñor Álvarez. Lo que pasa es que el gobierno quiere ponerse un triunfo, ¿verdad? Esa liberación es muy difícil. Bien, gracias. José Antonio Peraza, integrante de Unidad Azul, también expreso político desde los Estados Unidos, con detalles precisos al respecto de lo que está pasando en torno a la situación de cárcel que vive Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa. Gracias, buenas tardes, un abrazo. Muchas gracias, a la orden siempre.